Muy pero que muy buenos días tengan todos mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Somos la Iglesia Presbiteriana Westminster en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro servicio de adoración a Dios en este sexto domingo después de la resurrección. De hecho, es el último domingo de esta estación. El domingo próximo estaremos celebrando el día de Pentecostés. Y quisiéramos compartir con ustedes algunas notas. En primer lugar, quisiéramos recordar que mañana lunes, Dios mediante, nuestro consistorio se estará reuniendo. Es su reunión ordinaria a las 7 de la noche vía Zoom. Que los días martes, jueves y sábado mantenemos nuestro tiempo de oración desde las 6:55 en adelante, razón por la cual le invitamos a que usted separe ese espacio, esté con nosotros e invite a otras personas para que de igual forma puedan unirse a usted y a tantos que ya lo hacen en este tiempo de oración. Miércoles a las 7 también, vía Zoom, mantenemos nuestro estudio de la palabra del Señor y continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. El día sábado, mencioné martes, jueves y sábado, tiempo de oración, pero el sábado su horario se ajusta. Este próximo sábado estaremos llevando a cabo nuestro encuentro congregacional. De hecho, es el primer encuentro presencial y este se estará realizando en el estacionamiento de la American School. Hay ya un buen número de personas que han llamado, estamos superando los 60 a esta fecha, y le invitamos a que usted separe su espacio. Solamente tenemos espacio para 100 personas, así que por favor llame en los días próximos para que usted pueda reservar su espacio. En ese servicio usted debe ir con su mascarilla. El modo en que estaremos acomodando las sillas en ese espacio, que es esta parte del estacionamiento que utilizamos luego del huracán María, habrá el debido distanciamiento entre sillas. Obviamente la familia podrá estar junta, pero le invitamos para que usted separe esa oportunidad y estemos. Ese día, como ese encuentro es a las 5 de la tarde, no estaremos transmitiendo el tiempo de oración, lo estaríamos corriendo, porque ese encuentro congregacional sí se va a transmitir en vivo por Facebook. Para todos aquellos que no puedan llegar hasta la American School ese día, desde sus hogares, pueden participar del mismo. Y el próximo domingo, vía YouTube, volveremos a encontrarnos en este espacio para adorar al Señor, repito, celebrando el día de Pentecostés. En lo que hoy respecta, le damos gracias al Señor porque nos permite llegar hasta sus hogares para honrar, para magnificar su santo y bendito nombre. Hagámoslo entonces en espíritu y en verdad. Oír. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Reflexionemos.
Dios nos llama y nos invita a que le adoremos. Respondamos juntos de manera alternada al siguiente llamamiento a la adoración. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanzas a nuestro Dios. Muchas son, Señor y Dios nuestro, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Amén. Oremos. Oh Dios de eterna misericordia, una vez más acudimos ante ti reconociendo tu soberano amor, tu generosa presencia, suplicando tu dirección a través de todo lo que hacemos en este servicio de adoración. Tú nos conoces, sabes los que estamos cerca y los que están lejos, y a cada uno de ellos amas en tu soberana voluntad. Guíanos, Padre, a través de este servicio de manera tan especial que tu gracia se haga sentir en nuestro medio, que se proclame y llegue a muchos. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos escuchando. Provee de acuerdo con tu sabia y santa voluntad. Una vez más, encomendamos todo este servicio y todo lo que en él participamos, de una manera u otra, a la honra y gloria de tu nombre, no por nuestros méritos, sino con el perdón de nuestras faltas y pecados, en el bendito nombre
de aquel que nos enseña a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, Señor, perdón. Si vana y fútil mi palabra fue, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad. Perdón, Señor. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor. Escucha, Dios, lo que confieso aquí y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu redil, Señor, perdón. Muy pero que muy buenos días, chicos. Que el Señor les bendiga. Espero que estén todos bien. Nos llena de mucha alegría volver a estar con ustedes. Y en la mañana de hoy vamos a presentarles una historia muy pero que muy interesante. Es la historia de dos hermanos y su relación con su papá. Miremos atentamente, disfrutemos de esta historia animada, Presbiora Infantil. Jesús le enseñó a todos sobre el amor de Dios. Todo tipo de personas venían a escucharlo, incluso recaudadores de impuestos y gente que había tomado malas decisiones. Esto hizo que los fariseos y los líderes religiosos se enojaran. Pensaban que Jesús no tenía que estar cerca de esta clase de personas. Entonces Jesús les contó esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos era su padre. Excuse me? Quiero mi parte de la herencia antes de que te mueras. Okay. El padre estuvo de acuerdo y le dio a su hijo su herencia. Woohoo! Unos días más tarde, el hijo menor juntó todo lo que tenía See ya.
y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y se gastó todo su dinero. ¿Ah? Cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran hambruna en la región Oh, man. y comenzó a pasar mucha hambre. Hey, you. Convenció a un granjero que le diera trabajo Thank you. y lo enviaron al campo a darle de comer a los cerdos. El joven tenía tanta hambre que hasta la comida que le daba a los cerdos le parecía buena. Pero nadie le daba nada. Finalmente se dijo a sí mismo: ¿cuántos sirvientes en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? I know. Voy a volver a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón y le voy a pedir que me contrate como a uno de sus sirvientes. Así que regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio venir. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Sir. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: ¡rápido! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y hagamos un banquete para celebrar, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y la fiesta comenzó. Yeah. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó a la casa, oyó la música del baile en la casa Huh? Hey, you. y le preguntó a uno de sus siervos qué estaba sucediendo. Tu hermano ha vuelto, le respondió, y tu papá mató al ternero más gordo. Estamos celebrando que regresó sano y salvo. Woohoo! All right, party time. All right. Yahoo! El hermano mayor estaba enojado y no quiso entrar. Su padre salió y le rogó que entrara, pero él le contestó: todos estos años te he servido sin desobedecer ninguna de tus órdenes, y en todo este tiempo no me diste ni siquiera un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo después de haber malgastado tu dinero y tú celebras dándole un gran banquete. Su padre le dijo: hijo mío, tú siempre estuviste conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz porque tu hermano estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Oremos. Padre bueno, gracias te damos, porque nos permites ver a través de esta historia y aprender una historia, una lección más bien muy interesante. Gracias por la relación de estos dos hijos con su padre, y aunque sabemos que ninguno de los dos tuvo una buena actitud, en el fondo tú tienes una lección muy importante para nosotros. Enséñanos a apreciar tu amor, tus bendiciones, que son todas inmerecidas, y a vivir siempre agradecidos cuando tú rescatas a otros que como nosotros anduvieron perdidos algún tiempo. Que el gozo y la alegría tuya y la que hay en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente sea también la nuestra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.
nos unimos de manera alternada en la siguiente oración congregacional. Oramos así. Padre nuestro, en un día como este, cuando nos acercaremos a la llamada parábola del Hijo Pródigo, queremos reflexionar sobre algunos de los significados de la misma. Ayúdanos, Señor, a realizar esta reflexión con mentes y corazones abiertos a la luz que generan tus maravillosas verdades. En esta parábola del Gran Maestro, se nos narra la manera en que un hijo menor reclama su herencia a destiempo y con la intención de malgastarla. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes y a vivir de modo tal que honremos nuestra relación contigo. Vemos allí también a un hijo mayor que en lugar de celebrar la llegada de su hermano, reaccionó con mezquindad y envidia. Ayúdanos, Señor, a celebrar con gozo cada vez que tu bendita gracia alcanza a otros, pero también a apreciar cada día la misma gracia recibida de manera inmerecida. Buen Señor, por sobre todas las cosas, allí nos encontramos con la más hermosa expresión de amor de aquel Padre que celebra la llegada de su Hijo. Ayúdanos, Señor, a celebrar contigo tanto tu amor por otros perdidos como por nosotros mismos. Gracias por guiarnos por medio de esta enseñanza. Todos, en el nombre de Jesús, te lo imploramos. Amén.
Sería realmente sencillo hablar de la generosidad de muchos. Reconocemos, apreciamos y aplaudimos la generosidad de personas que conocemos. La inmensa mayoría de las personas son generosas con un límite, generosas con un área. Sin embargo, al ofrendar, reconocemos la generosidad de Dios, que va más allá de los límites, que ama aún a los que no le aman, que aman aún a aquellos que rompen barreras. Y hoy, al tener la oportunidad de presentar nuestras ofrendas, lo hacemos reconociendo la maravillosa generosidad de Dios. En el día de hoy hay distintas maneras de hacer llegar nuestras ofrendas a la iglesia. En pantalla usted observará las formas que han sido provistas. Permita al Señor que en gozo y alegría seamos generosos, pero sobre todo reconozcamos la generosidad, la bondad de la gracia de Dios. Ofrendemos. Oramos. Señor, acudimos a ti con gozo y alegría, reconociendo tu maravillosa generosidad. Nos has amado mucho más allá de lo que merecemos. Has llegado a nosotros en todas las circunstancias y formas de nuestras vidas. Y hoy, en agradecimiento, en reconocimiento a tu maravillosa generosidad, acudimos a presentar ofrendas. Lo hacemos con gozo, con alegría, sobre todo con agradecimiento a tu bondad, reconociendo tu presencia, suplicándote, Padre, que cada una de estas ofrendas sean usadas para la gloria y honra de tu nombre, que otros lleguen a conocerte. Una vez más, junto a estas ofrendas nos presentamos tal como somos, con nuestras alegrías, con nuestras ansiedades, con nuestros planes y con nuestros gozos. Todos tú los conoces. Señor, tú conoces especialmente en la vida de nuestra comunidad aquellos en lecho de enfermedad. Extiende tu mano maravillosa sobre ellos. Bendícelos, sosténlos como solo tú puedes hacerlo y motiva esta nuestra congregación a vivir el amor
que tú manifiestas. Cuando lo pedimos en Jesucristo, nuestro único Señor. Amén. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin par. Su merced es infinita, más profundo que mi mar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, mía imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo su plena abundancia, toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable en su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Le invitamos a que se una con nosotros a la lectura de las Sagradas Escrituras. La misma para hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, y de ahí leeremos en el capítulo 15 los versículos 11 al 32. Lectura del Evangelio según San Lucas 11 al 32 lee así: la bendita palabra del Señor. También dijo:
Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y esto es palabra de Dios. Los invito a orar. Padre amante, gracias te damos.
porque hoy nos permites llegar a muchos hogares para compartir tu palabra, para aprender de ella. Pedimos que tú nos ilumines por medio de tu Espíritu, para que podamos abrazar las verdades contenidas en tu palabra para este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo perfecto y nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. En el 1976, una pareja de salseros de nuestro país hizo muy famosa una pieza cuyo título es Juan en la ciudad. Esta está basada en la parábola que ustedes escucharon más bien su lectura hace un rato y que vieron en la historia animada. Esta es una parábola que a la luz de su título, no solamente, sino del título de esta canción, Juan en la ciudad, generalmente se ha enfocado solamente en una parte de ella. ¿Y a qué nos referimos? Llamar la historia o la parábola del hijo pródigo comprende solamente una parte, diríamos que una tercera parte de la historia. Lo mismo que titularon la canción Juan en la ciudad. De hecho, la experiencia de Juan en la ciudad es solo una parte de una historia mucho más amplia y extremadamente interesante. Hoy les invito para hacer de nuevo un ejercicio que queremos que cada domingo usted haga con nosotros. A la hora de acercarnos al texto de la palabra del Señor, siempre es importante observar algunas reglas. Y estas reglas son básicas. Considerar lo que está delante de nosotros, en este caso, toda esta parábola, en su contexto literario. ¿Qué quiere decir? Que no extraemos el pasaje de la Escritura para examinarlo solo, sino que lo debemos ver siempre como parte de un total, de un completo. De hecho, este capítulo 15 es un ejemplo magnífico, extraordinario, de cómo uno debe acercarse al texto bíblico respetando su contexto literario. El capítulo 15, sus primeros versículos nada más, nos están presentando lo que es ese contexto. Y lo que continúa nos ayuda a entender que todo lo que se narra allí, que de hecho son 3 parábolas, no es una sola, es un trío de parábolas, es una respuesta de Jesús a lo que Lucas allí nos está contando. ¿Y qué es lo que Lucas nos cuenta? Al comienzo del capítulo 15 nos dice qué es lo que está sucediendo. Que muchos pecadores y publicanos seguían a Jesús. Ya hemos visto esto anteriormente. De hecho, el ministerio de Jesús esencialmente se caracteriza por la apertura suya, el alcance suyo para las personas que eran considerados pecadores y eran despreciados, esencialmente por los religiosos de su tiempo. Y Lucas nos presenta aquí a Jesús, luego nos presenta en un lado de la historia a publicanos y pecadores, y en el otro lado de la historia a fariseos y a escribas. Jesús, publicanos y pecadores, fariseos y escribas. Y yo creo que es muy importante que observemos ese triángulo. Jesús, el personaje principal, publicanos y pecadores que se acercan por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo a Jesús, son transformados, Él los recibe. Y por otro lado, religiosos, fariseos y escribas que señalan, condenan a los publicanos y a los pecadores y más que todo, condenan a Jesús porque comparte con ellos, porque tiene apertura hacia ellos. Y a la luz de ese contexto literario, Jesús comparte 3 parábolas. En todas ellas, el tema esencial es que Dios tiene el oficio particular de alcanzar a los perdidos. Y que de hecho Jesús, su Hijo, vino a este mundo a encarnar ese propósito, ese oficio divino de alcanzar a aquellos que estaban perdidos. Se cuenta la historia entonces de un hombre que pierde una de sus 100 ovejas
y la busca. De una mujer que pierde una de sus 10 dracmas y la busca. Y ambos, al encontrarlas, hacen una gran fiesta e invitan a sus vecinos. Entonces, aquí está delante de nosotros la tercera parábola, a mi juicio mal llamada, la parábola del hijo pródigo. Veamos. 3 personajes. Como en el contexto literario hay 3 personajes o 3 sectores distintos. Jesús, los pecadores y publicanos, los fariseos y los escribas. Aquí está el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Lucas nos dice que el hijo menor reclamó la parte de la herencia que le correspondía. Eran 2 hijos. Él era el menor. Así que el modo en que una herencia debía ser distribuida en un caso como este es que el hijo mayor le tocaban 2/3 partes de la herencia y el hijo menor 1/3 parte. Lo que es aquí extraordinario y fuera de lo normal es que regularmente las herencias se repartían normalmente a la hora de la muerte de un padre por un testamento. Sí solía pasar, pero no era lo más común, que se repartieran herencias en vida. Y es lo que sucede aquí. Pero dentro de todo esto que es extraordinario, todavía hay algo más extraordinario. Es que regularmente cuando alguno de los hijos reclamaba la parte de su herencia, se le entregaba una parte de esa herencia y se guardaban los intereses que se podría generar por los negocios de la familia hasta la muerte del padre. Este hijo menor ha pedido la totalidad de la 3/4 parte de su herencia, incluidos los intereses. En otras palabras, lo que aquel hombre menor de estos 2 hijos estaba diciendo es: mi padre es como si estuviera muerto, porque quiero tener todo lo que me corresponde. Así que literalmente dio por muerto a su padre. Y el texto nos dice que el padre repartió a ambos. Dice, les repartió la herencia. Así que al hijo menor le tocó su 3/4 parte con los intereses y al mayor, que no lo había reclamado, las 2/3 partes también con los intereses. El hijo menor entonces parte a una región muy pero que muy lejana. Y allí luego malgastó todo lo que tenía, toda su herencia, la cual había logrado juntar, vendiendo seguramente propiedades, y la hizo efectivo y se la llevó. Y cuando ya hubo gastado todo lo que tenía, llegó una gran hambre a aquella región y no tenía qué comer. Y era tan y tan grande su necesidad que él decide ir a solicitar trabajo en donde único podía aparentemente conseguirlo, es decir, apacentando cerdos. Para un judío, tener contacto con cerdos era totalmente inaceptable. Entonces, lo que presenta esta parábola o esta parte de la parábola es que el hijo menor ha llegado a lo más bajo que se podía esperar. Malgastó todo indebidamente. Y luego tiene que llegar a trabajar con cerdos. Peor aún, no tenía que comer y deseaba que le diesen la comida de los cerdos, algarrobas, para que él pudiera comérselo, pero no se la daban porque eso estaba, recuerden que había una hambruna, reservado solamente para los animales. Entonces, y repito, solo entonces, aquel hombre volvió en sí. El hijo pródigo no es un pecador común y corriente que entiende que lo hizo mal. No, es un pecador que ha llegado a lo más bajo y no le queda otra opción que hacer un examen propio. ¿Qué yo he hecho? Entonces, trama
¿Qué es lo que va a hacer? Seguramente está arrepentido, no le queda otra. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Su plan no era que lo recibieran como un hijo, ni siquiera como un esclavo. Los esclavos, aunque no tenían la posición de un hijo, vivían en la casa. Los jornaleros ni siquiera eso. Iban cada día a ver si había trabajo. Eso era todo lo que él pensaba. ¿Por qué? Porque los jornaleros en la casa de su padre, concluía él, y seguramente era cierto, tienen que comer. Pero yo aquí me muero de hambre. Así que tenemos esta primera parte de la historia. La segunda parte de la historia comprende el regreso del hijo pródigo, que lo ha malgastado todo, que ya ha ideado, ha tramado, ha ensayado incluso lo que va a decir a su padre. Y el padre no espera a que le cuente. Lo ve de lejos. Corrió a él, le abrazó y le besó, lo que tenía una seria implicación. Primero, un hombre mayor no corría. Recuerden cuando hablábamos acerca de aquel hombre pequeño que corrió a un árbol para que pudiera ver a Jesús, y se consideraba indigno que un adulto corriera en público. Este padre ha corrido al encuentro de su hijo y lo abrazó, lo besó, lo cual significaba que él, aun cuando no había recibido una palabra de su hijo de solicitud de perdón, ya lo estaba perdonando. Entonces, el hijo, de todas formas, dijo una de la parte del parlamento que ya se había aprendido: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tenía toda la razón en su planteamiento. Pero la última parte del parlamento no se le permitió decir. Su padre lo interrumpió y dio órdenes estrictas. Traigan un vestido nuevo. Traigan un anillo y colóquenselo a mi hijo y pónganle calzado. Además, maten el becerro gordo, porque vamos a hacer una gran fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Destaco aquí que aunque el hijo vino, la manera en que el padre entiende su llegada es que ha sido encontrado. Es decir, no es el resultado de un hallazgo importante del hijo. En todo el proceso está la mano de Dios encontrando a un hijo perdido. Le permite llegar hasta lo más profundo para convencerle de su necesidad. Y entonces comienza la fiesta. Este hijo, que ahora tiene vestido nuevo, era una señal de honor. Fíjense el gran contraste. Este hijo malgastado todo, había dado a su padre por muerto, y este padre amoroso lo condecora, manda a poner el vestido nuevo, lo trata con honor, como cuando se recibía a un general del ejército. Se le ponía una ropa nueva en señal de que has llegado victorioso. Y aquí tenemos cualquier cosa menos un hijo victorioso. Sin embargo, la gracia de Dios es tan grande, manifestada en este padre, mandándole a poner un vestido nuevo, que en el Antiguo Testamento era una señal de salvación. Así que este hijo ha sido no solo vuelto a la vida, no solo encontrado, este hijo literalmente ha sido salvado. Ponerle el anillo implicaba darle honor y autoridad. En otras palabras, vuelves a ser mi hijo como siempre antes lo había sido. Y finalmente le ponen calzado, que era una señal que solamente compartían las personas que vivían en libertad. Los esclavos no usaban calzado. Los hombres libres sí lo hacían. Así que este hijo tiene todo eso que no merecía, y la gran fiesta, el becerro gordo,
Y deben recordar que en aquella instancia no se comía carne todos los días. De hecho, ni siquiera era común comer carne con cierta frecuencia. Se guardaba solo para eventos extremadamente importantes, el matar el becerro gordo y compartirlo. Aquí cierra la segunda parte de esta historia, que vemos esencialmente su personaje central, que es el Padre misericordioso. Lleguemos entonces a la tercera parte de la historia, que creo que es la más importante de todas, para usted y para un servidor. Llega el hijo mayor, que había estado trabajando en el campo. No hay nada malo con eso. Cuando llega, escucha la música y ve obviamente el ambiente de fiesta y se acerca a uno de los criados que debía ser un chico, un muchachito esclavo. Y le pregunta qué está pasando aquí, qué es todo esto. Y el chico le responde que tu hermano fue encontrado y tu padre ha matado el becerro gordo y ha hecho una gran celebración. La respuesta del hijo mayor fue que se enojó profundamente y decidió no entrar y participar de la fiesta. De alguna forma el padre se entera de lo que ha sucedido y vuelve a salir. Ya había salido a recibir al hijo menor. Ahora sale no a recibir, sino a encontrarse con el que no quiere entrar, el hijo mayor. Y aquí sucede algo muy interesante. Al principio, el hijo menor se dirigió al padre como padre. Cuando regresa, luego de haber malgastado todo, se dirige a su padre utilizando la misma expresión, padre. Este ni siquiera le llama padre. Le dice más bien en aquel reclamo de enojo, he aquí yo te he servido, o he vivido para servirte toda mi vida, y tú no me has dado ni siquiera un cabrito para que yo celebre con mis amigos. Y este, tu hijo, no dice mi hermano, dice, y este tu hijo ha malgastado todo con prostitutas. Y llega y ahora tú matas el becerro gordo. En otras palabras, ¿qué es esto? ¿Qué injusticia estás cometiendo? Y el padre le respondió, hijo mío. Él no le llama padre, él sí le llama hijo. Todo lo mío es tuyo, literalmente lo era. Toda esa segunda parte de la herencia ya le había sido entregada. Tú estás conmigo siempre, yo estoy contigo siempre, pero tu hermano se había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Había razones para celebrar. Lamentablemente, os digo yo, dentro de lo que es la expectativa nuestra, quisiéramos ver cuál fue la reacción del hermano mayor. La parábola concluye allí con toda la intención. ¿Por qué razón? Porque esta parábola fue dirigida justamente a los hermanos mayores, a los fariseos, a los escribas, a los religiosos, a la gente de las iglesias, que llevan probablemente toda su vida trabajando para el Señor, sirviendo al Señor, y que cuando ven que alguien que tiene algún tipo de pedigrí que no es el mejor, llega y participa de la vida de la iglesia y de alguna forma comienza a ocupar posiciones de liderazgo, le empiezan a mirar de reojo, como sucedía con la iglesia a la que Lucas le escribe en aquel momento histórico. Con celos, porque los gentiles llegaban y eran parte de la familia de la fe y comenzaron a poner requisitos para que puedan ser aceptados. El gran problema del ser humano, particularmente en esta parábola se deja ver, en su relación con Dios, es pretender que Dios nos debe algo y que no es admisible que otros puedan recibir gratuitamente aquello por lo cual nosotros
hemos venido trabajando toda la vida. Ese no es el mensaje del Evangelio. Ese no es el mensaje de la gracia. Leí una historia hace mucho tiempo acerca de un capellán que servía en las Fuerzas Armadas. Su prédica constante era acerca de la gracia de Dios que rescata al pecador. Uno de los soldados, que era un muchacho que se crió en la iglesia, que había sido un cristiano durante toda su vida, un día se le acercó al capellán para decirle esa enseñanza suya. A mí me parece absurda, no la puedo aceptar. ¿De qué hablas?, preguntó el capellán. Eso de que alguien, algún pecador, como muchos de estos que comparten la vida conmigo aquí en el ejército, que han sido hombres muy pecadores, todo lo que tienen que hacer es arrepentirse y confiar en lo que Jesús hizo. A mí me parece eso muy barato. Eso no es lo que yo aprendí de pequeño. Entonces el capellán le dijo, ¿a dónde vas? Y le dijo, tengo que bajar a la mina. Le dijo, ¿te puedo acompañar? Así que se subieron al elevador y llegaron hasta el fondo de la mina y el capellán le acompañaba. Y cuando llegaron abajo le pregunta, ¿este ascensor que nos ha traído hasta acá abajo, usted lo puso? Y el hombre le contestó, no. ¿Sabes quién lo puso? No sé, pero me imagino que habrá sido el ejército. ¿Te imaginas el costo que debió haber implicado construir este aparato y todo este sistema que nos lleva hasta lo más bajo de la mina y que luego nos puede sacar? El hombre contestó, debe haber sido extremadamente caro. ¿Usted podía comprarlo o hacerlo? Dijo, no, de ninguna manera. El capellán entonces le contestó, algo similar sucede con la gracia y con la salvación de Dios. Ni usted ni yo, ni ningún ser humano la puede comprar. Solo se recibe por la gracia de Dios. Y si usted se subió a ese elevador, bajó hasta aquí, cuando quiera llegar a la superficie, se vuelve y se sube, confía plenamente en ese elevador, que alguien pagó muchísimo para poder usted utilizarlo. El Señor ha provisto en Jesús el único medio que tiene el ser humano. No importa que haya sido un gran pecador empedernido o alguien que ha vivido su vida entera en la iglesia, ambos necesitan el favor y la gracia de Dios. Si a mí me permitieran, diría que esta es la parábola del padre amante y de los dos hijos pródigos. Uno obtuvo toda su herencia y la malgastó. El otro la tenía y ni siquiera sabía utilizarla, que es sinónimo a malgastarla. Quiera Dios que usted no esté ni en un lugar ni en el otro. Y si acaso fuera está en alguno, se identifique con el que lo perdió todo y que necesitaba ser recibido en la casa del Padre. ¿Estás tú en el cálculo del hijo mayor o en la gracia del hijo menor que es perdonado? Oremos. Amante Dios, Padre nuestro, gracias te damos por esta historia maravillosa, por la enseñanza contenida en ella, porque nos habla a nosotros hoy, hombres y mujeres de iglesia, de fe, que hemos recibido cierta enseñanza, que hemos entendido, que hemos vivido para ti, pero que tal vez, como este hijo mayor, había perdido la vida realmente, porque no había aprendido a vivir en tu gracia. Ayúdanos a abrazar esa gracia tuya, que nos perdona, no porque seamos buenos, sino justamente porque no lo somos, y hemos descansado en la bondad de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Jesús,
Vayamos en paz y vivamos en la gracia maravillosa de Dios, confiando en el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén.